Se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Petro amigo, el pueblo está contigo. Vamos a levantar la pancarta, la bandera, a la ciudad de Corozal, aquí el momento en el cual registramos la presencia del candidato. Vamos a entusiasmarnos, es la alegría, es la pasión del pueblo que quiere cambio. Colombia humana de Gustavo Petro te garantiza cambio en Colombia. Más de 200 años de una dictadura oligárquica, de la dictadura oligárquica de Colombia. Aquí lo tenemos, nuestro presidente. Vamos a solucionarlo, vamos a decidirle con un fuerte aplauso. Viene arriba, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Aquí tenemos a nuestro próximo presidente, el seguro presidente de los colombianos y las colombianas, el hombre de la Colombia humana, un hombre inteligente. Nuestro presidente es costeño, es de aquí, es de la costa, es nuestro costeño, como García Márquez, como Shakira, como Carlos Vives, como el Pío Valderrama, como Falcao. Él es Gustavo Petro. Señoras y señores, con ustedes, nuestro próximo presidente, Gustavo Petro. Gracias. Gracias, Corozal. Bueno, yo creo que con esta manifestación en la plaza de Corozal estamos demostrando dos cosas. Una, que la Colombia humana, al ser la primera fuerza política del Caribe colombiano, va a ganar la presidencia de Colombia. Y dos, que la vamos a ganar en primera vuelta presidencial. Que se alisten todos en Colombia, porque las burbujas se deshacen y lo firme, lo limpio, lo sólido permanece. No hace unas 24 horas más o menos, en lugar de este calor de Sucre, estábamos aguantando un frío tenaz en Nueva York, lleno de nieve. Parecía un campo navideño. Y allí se realizó un foro. Bueno, listo. Y allí en Nueva York habló el candidato Duque en un foro presidencial, donde también estaba presente frente a estudiantes de economía colombianos en la Universidad de Columbia. No sé si los señores y señoras que no lograron captar lo que el candidato Duque decía, o no querían captarlo. Finalmente era un evento un tanto parcializado, pero poco a poco la gente en Colombia, viendo el video, y algunos medios de comunicación han logrado captar la peligrosidad de lo que allí se afirmó, sobre lo cual respondí en su momento, pero quiero, estando aquí en Corozal, volverme a dirigir sobre esos temas y sobre por qué son un peligro. Duque, el candidato de Uribe, dijo que estaba de acuerdo con el fracking siempre y cuando no hubiera aguas subterráneas, y que
estaba de acuerdo con retornar a la fumigación en Colombia con el glifosato. Ambos químicos, el fracking, para conocimiento general, es un método de extracción de petróleo que se puede usar en cualquier yacimiento. En Colombia los yacimientos se dividen entre convencionales, son todos, y se habla de los no convencionales cuando se utiliza un método diferente de extracción de petróleo. Petróleo, se abre un hueco, se saca el petróleo donde está, sale a un tubo y se va en exportación. Pero cuando el petróleo se agota, los cunchos del petróleo quedan en ese pozo agotado dentro de las rocas, entre las rocas. Se les llama rocas de esquisto. Y el método tradicional o convencional no puede sacar ese petróleo, allí queda. Las reservas se agotan. Y entonces los norteamericanos inventaron un método que es usar 10 veces más agua que en el método tradicional para inyectarla a presión cada 50 pies hacia abajo en el pozo, de tal manera que la fuerza del agua, combinada con unos químicos, pueda romper las rocas, y al romper las rocas salga el petróleo, el gas, el carbón. Se le llama fracking. Fracking es el nombre en inglés, en español se llamaría ruptura hidráulica. La materia prima es el agua en grandes cantidades, en 10 veces más cantidad que antes, y se combina con químicos, algunos de los cuales pueden matar al ser humano. Esos químicos le ayudan a la fuerza del agua a romper la roca. El agua sale y el petróleo la exportación, el agua, unos contenedores de agua, combinada con los químicos que pueden matar al ser humano. El contenedor trata que ese agua no se vaya a mezclar con la demás agua del territorio. En Texas, el huracán mezcló todas las aguas de los pozos petroleros con el agua que se tomaba la gente. Por eso, por el principio universal de precaución, los países del mundo prohíben el fracking. El presidente Santos decidió iniciar las operaciones del fracking porque le interesa más las ganancias que pueden haber con el petróleo que la salud de la gente. Y los candidatos, el candidato Duque y el candidato Vargas, decidieron confirmar esa decisión del gobierno, es decir, permitir el fracking en Colombia, no importando que afecte la salud en Colombia. Colombia Humana allí dijo: nosotros prohibimos el fracking, porque si ustedes permiten, ciudadanos y ciudadanas, la utilización del agua de Colombia para contaminarla, para sacar durante 5 años más petróleo, y permiten el glifosato, que es otro químico que envenena el agua para matar las hojas de coca, el agua de Colombia es la primera víctima. Y como dice el Papa Francisco, si se quiere defender la vida, hay que defender la tierra y el agua. Por eso yo le digo a toda Colombia: no voten por los candidatos del fracking y del glifosato, cuiden a sus hijos, piensen en sus hijos. Sus hijos necesitarán el agua de Colombia. El agua de Colombia es el motor de nuestro desarrollo, es el ordenador de nuestro territorio, es la esencia de nuestra vida. Si por ganancias rápidas, simples, fáciles, como las de la cocaína, como las del carbono, las del petróleo, decidimos sacrificar nuestra tierra y nuestra agua, literalmente estamos sacrificando nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida en Colombia. Dijo el candidato Duque en ese foro que iba a bajarle los impuestos, se llama de renta corporativa,
se traduce los impuestos a los más ricos empresarios de Colombia y que proponía ampliar la base del IVA. ¿Eso qué significa en las finanzas públicas de Colombia? Eso significa que el Estado colombiano se financiará cada vez más, así lo viene haciendo desde hace 25 años, no sobre los grandes capitales que dejan de pagar impuestos, sino sobre los bolsillos de la clase media colombiana y del pueblo trabajador. Es una financiación injusta, porque la Constitución de Colombia, queriendo construir un Estado social de derecho, es decir, un Estado de derechos, de procederes democráticos, que busque, y de ahí la palabra social, la equidad social en Colombia, ordenó tener un sistema impositivo, un régimen de impuestos progresivo. Progresivo significa que el que más tiene paga más que proporcionalmente impuestos que el que menos tiene. Que un Estado social de derecho y la equidad social en un país no se construye a partir de generarle exenciones tributarias y reducirle tributos a los caudales más ricos de Colombia para descargárselos a través del recorte del gasto público, léase de la educación o de la salud en los más pobres, o sacarle los impuestos al pequeño y mediano empresario, a la clase media del país, que ya no soporta más impuestos. La justicia solo se puede construir a partir de que quienes han tenido el privilegio de gozar de grandes fortunas puedan pagar impuestos, lo hagan con gusto y paguen los impuestos que la ley determina, más que proporcionalmente que aquellos que es en los que hay que gastar, no como un regalo, no como un subsidio, sino que hay que dotar de los instrumentos para que puedan producir. Y dos de esos instrumentos que sirven absolutamente para la producción y que son necesarísimos para la gente de menos recursos económicos, implica un aumento del gasto público en Colombia: la educación y la salud. Dijo el candidato Duque en Nueva York que le parecía que había muchos magistrados en Colombia y que por tanto había que reducir las cortes de la justicia, quizás a una nueva supercorte. Le respondí de inmediato: lo que necesita la justicia en Colombia no es que tenga menos magistrados, ahí no está el problema. Lo que necesita la justicia en Colombia es que sea verdaderamente autónoma, que implica por lo menos dos requisitos: la independencia absoluta de los poderes políticos en Colombia y la financiación de la rama judicial, incluso con una fórmula matemática que garantice ingresos crecientes, no a partir de la ley que hacen los políticos en el Congreso cada año y que subordina y vuelve indigna al Poder Judicial ante la clase política tradicional de Colombia, sino en la Constitución, para que la justicia no tenga que pedirle cacao a ningún politiquero de turno, sino que tenga la financiación directa con un objetivo que es absolutamente esencial para la paz, y es que si no hay justicia no hay paz. Si el ciudadano o la ciudadana, cuando le afectan algunos de sus derechos, sea por parte de otro ciudadano, en la delincuencia común, en el conflicto intervecinal, o sea por parte del Estado, lo que necesita es una justicia pronta y rápida. Y esa justicia no será si no es independiente de la política, si no tiene autonomía y si no tiene capacidad de gestión. Y dijimos, lo que pretende esa propuesta del candidato de Uribe
es cerrar la justicia especial para la paz y cerrar la justicia que está sindicando e investigando a su jefe político, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y lo quieren hacer básicamente por lo siguiente: la justicia especial para la paz es quizás el principal resultado de los acuerdos de negociación llamados de La Habana o del Colón entre la FARC y el gobierno. En esa negociación, que no es la paz, porque nosotros no podemos confundir la paz como una negociación entre gobierno y guerrilla, es decir, entre actores armados, sino que la paz es un pacto de la sociedad colombiana toda alrededor de las reformas sociales y políticas que le permitan convivir en paz durante décadas enteras, durante generaciones. Sin embargo, de esos acuerdos surgió un estilo de justicia que aún no se ha inaugurado en el país. Una justicia que le permite a todo actor de la violencia en Colombia confesar, es decir, decir la verdad y a cambio recibir beneficios jurídicos. No solamente para los excombatientes de las FARC o del ELN, sino también para los excombatientes de los ejércitos privados, del paramilitarismo, y para los funcionarios públicos uniformados o no, que en su acción pudieron o cometieron delitos de lesa humanidad. Eso no lo mandó Uribe, eso es de la campaña. Un dron del siglo XXI. Si los actores de la violencia dicen la verdad a cambio de beneficios jurídicos, la verdad puede ser un instrumento de reconciliación en Colombia. Las víctimas necesitan más que castigo o venganza, verdad. La venganza ha sido el instrumento por medio del cual durante generaciones víctimas se han vuelto victimarios, que han causado a víctimas que una vez vuelven y se tornan victimarios, y así hemos tenido 2 siglos de guerras. El señor Carlos Castaño era un victimario, pero al mismo tiempo una víctima porque la FARC le mató a su papá. Y el señor Marulanda Vélez era un victimario, pero al mismo tiempo era una víctima porque fue perseguido, y su tío, director del liberalismo en el departamento del Caldas, con todos los liberales del viejo departamento de Caldas, perseguidos por el entonces gobierno conservador. Hemos visto en la historia de Colombia cómo una víctima se transforma en victimario y a su vez produce más víctimas. Y de ese ciclo de venganzas y de odios, decía Gabriel García Márquez, los colombianos nos matamos por orgullo, decía él. Ese orgullo es realmente la venganza. En muchos territorios de Colombia, donde el odio no se apacigua, sino que el odio es acicatado para que produzca la muerte en Colombia, lo estamos observando hoy. Allí, en ese mar de odios, de venganzas, la reconciliación es posible si aparece la palabra verdad. Y precisamente la justicia especial para la paz trajo la palabra verdad como su eje para todo actor del conflicto. Los señores soldados, capitanes, coroneles y generales que cometieron directamente el delito de lesa humanidad, que la prensa mal llama en Colombia falsos positivos, y que consiste en un fusilamiento sistemático de miles de jovencitos que, recogidos en los barrios populares, muchos en Sincelejo, quizás en Corozal, eran transportados en camiones como el ganado hacia el matadero como el ganado, pero el matadero se llamaba los campos de batalla en Colombia, en donde en fila eran fusilados, vestidos de guerrilleros, con armas nuevas puestas en sus manos, para que el pueblo de Colombia pudiera aplaudir y votar
por la política de seguridad democrática y clamar por el señor Álvaro Uribe Vélez, el mismo que había ordenado el mecanismo de la destrucción sistemática y violenta de la juventud colombiana. Decía Duque que le interesaba que esos militares fueran condenados porque el uniforme de un militar debe portarse con honor y con dignidad. Y yo sabía que detrás de esas palabras había era otra cosa. Es que esos generales, esos coroneles, esos miembros de la fuerza pública, llevados por mecanismos del odio, sujetos al presupuesto del Estado y a la política civil del presidente de la República, habían caído en la hoguera del delito de lesa humanidad de matar miles de jovencitos colombianos y colombianas por un ascenso, por unas vacaciones, por elevar su salario o por hacerle caso al presidente de la República. Lo que estaba tratando de ocultar el señor Duque es que esa justicia especial para la paz podría lograr que la verdad apareciera en Colombia, y una que, aunque nosotros sabemos, no quiere ser legitimada. Que el señor presidente de la República de Colombia entre el año 2002 y el año 2010 es gobernador del departamento de Antioquia en